inicia con la limpieza intestinal, que inicia con este programa de limpieza que es el Clean Night. Entonces, hablar un poquitito de eso, doctor, por favor, lo que es la limpieza y la desintoxicación. Bien, o sea, todo va de la mano, ¿no? Es por lógica en el sentido de que si tenemos un organismo en óptimas condiciones, también vamos a poder regular necesidades y requerimientos que puntualmente cada persona en forma individual tienen diferente tipo de necesidades. Si es para aquellas personas que requieren pues bajar de peso, pues lo van a conseguir porque un proceso de limpieza obviamente le pone en el estatus de calorías, en el estatus nutricional óptimo y apropiado. Y en base a eso puede partir hacia otro tipo de necesidades. O sea, para gente que está tratando de controlar de peso es una, pero no es lo mismo para otra persona que tiene otro tipo de requerimientos y que a lo mejor está en el peso ideal, pero que de todas maneras está sucumbiendo a un sinnúmero de necesidades que en el día a día le está afectando en su calidad de vida. Entonces, la limpieza de toxinas con el aloe vera ha sido ampliamente aceptada por los médicos de una manera natural para limpiar nuestro aparato digestivo. Este tipo de desintoxicación obviamente ayuda al normal y buen funcionamiento de órganos claves que son el colon y el hígado básicamente, ¿no? El motor de nuestro organismo es el aparato digestivo. Y una salud del colon y de los intestinos es el marcador eficiente para que tengamos salud y bienestar, ¿no? Si tenemos un aparato digestivo en óptimas condiciones, todo se va a ver reflejado en su imagen, en su actitud y en un sinnúmero de parámetros que en el día a día estamos tratando. Y es fácil levantarnos y darnos cuenta de cómo nos sentimos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones está nuestra salud, ¿no? Entonces, la limpieza intestinal es algo que todos los días debemos estarlo tratando. Pasemos, por favor, Alicia. Bien. Y aquí en esta diapositiva decimos la salud no tiene precio. ¿Qué es más barato? ¿Tratar una enfermedad o hacer inversiones en prevención? Y la inversión no es solamente desde un punto de vista económico, son un sinnúmero de recursos que ahora lo vamos a tratar. Pero considero a mí personalmente, cuando me formé como médico, no me gusta a mí ver la gente enferma. Siempre invierto muchísimo tiempo en un conversatorio con mis pacientes para concientizarles de todo lo que deben hacer para prevenir. Y en ese sentido obviamente es mucho más económico y más satisfactorio invertir tiempo y recursos limitados en ese sentido antes que a veces hay gente que inclusive hasta se queda sin casa, sin patrimonio por tratar de recuperar una salud que ellos mismos lo ocasionaron por mala actitud hacia el cuidado de su organismo. Pasemos, por favor. Bien. Dentro de lo que es el concepto de qué hace el aloe vera. El aloe vera es un producto ideal, pero totalmente ideal para lo que es limpieza de aparato digestivo. Imaginémonos este escenario. Ya tenemos una manguera completamente fluyendo, un líquido. Pero todo está estrecha las paredes internas de esa manguera por una cantidad de suciedad, que eso es lo que es los tóxicos, ¿no? El aloe vera es ideal para eliminar la acumulación de materia fecal. La gente, cada quien está arrastrando un sinnúmero de libritas extras de peso que no es fruto de nutrición, ni que sea masa muscular, ni aparato óseo. Es simplemente materia fecal impactada que genera divertículos y que genera pólipos, especialmente que es un precursor al cáncer de colon. Mucha gente muere día tras día, año tras año alrededor del mundo por no haber tenido un debido cuidado en lo que es el colon, básicamente, ¿no? El aloe vera es un recurso que la naturaleza nos da, que dentro del proceso que vamos a tomar un poquito más adelante el tema, que hace un proceso de regeneración celular benigna, no maligna. Mientras va limpiando, va recuperando las células antes de que éstas se pierdan. Elimina el exceso de flora negativa, como son bacterias, hongos, que son las levaduras, y un sinnúmero de
de agresores, de invasores que siempre van a estar afectando y que en forma muy silenciosa no dan mucho aviso, pero que cada vez va deteriorando más determinadas estructuras del aparato digestivo del intestino hasta que termina degenerando en un sinnúmero de problemas, ¿no? Una vez que tenemos un intestino totalmente limpio, obviamente va a tener otro tipo de beneficios. Siempre empezamos con un concepto que son en una persona que afecta, cómo se presenta, con deficiencias y debilidades. ¿Y qué son estas? Alteraciones leves o graves del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a causas internas o externas. Entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué va a desembocar esto en una enfermedad? Es un esfuerzo que hace el cuerpo para eliminar residuos, moco, toxinas que están agrediendo al organismo, y nos gusta a nosotros hablar de cuidado de la salud más que de curación. Pasemos, por favor. Bien. Siempre hemos estado hablando hoy en día de un sistema inmune. ¿Qué es un sistema inmune? ¿Qué es el sistema inmunológico? Es la defensa natural que tiene nuestro cuerpo ante organismos infecciosos y otro tipo de invasores, llámese estos químicos, virus, hongos, etcétera, ¿no? Todo lo que agrede a nuestro organismo activa un mecanismo de defensa que nos va a proteger sobre las agresiones de este tipo de invasores. Pasemos, por favor. Entonces, cuando hablamos de limpieza de aparato digestivo, tenemos que ponerle un poquito de sentido común a conceptos. Dice, no nos podemos vestir sin bañarnos. Por lógico, primero nos bañamos y luego nos vestimos. No se puede trapear el piso de una casa sin primero haber barrido. Es lógico, ¿no es cierto? E igual manera, cuando hablamos de sistema inmunológico y mecanismo de desintoxicación y defensas, no puede elevar una persona sus defensas sin haber limpiado el aparato digestivo primero, que es el responsable de la eliminación de todo tipo de tóxico. Entonces, tomemos conciencia en eso. Y es común que antes las mamacitas decían, para darle vitaminas al hijo, primero hay que tratarle los parásitos. O por sentido común la gente entendía que había que limpiar primero el tracto digestivo antes de encontrar un beneficio a través de nutrición. Entonces era muy puntual. Cuando era niño, me acuerdo, daban leche de magnesia, trataban parásitos, amebas, y luego de eso le recomendaban o le pedían a un médico que les dé vitaminas. Pasemos, por favor. Doctor, en esta parte específicamente hay varias preguntas acerca de ese proceso de limpieza, que para muchas personas es un proceso que simplemente es laxante, y todos asocian un laxante con algo que daña la flora intestinal. La diferencia esencial entre una limpieza y lo que es un laxante. Obviamente, el laxante va a estimular la motricidad, el movimiento de los músculos intestinales para acelerar procesos de depuración de materia fecal. Entonces, no se trata de eso. Si bien es cierto en algunas personas que tienen una falta de movimiento del intestino, una falta de peristaltismo, un laxante en determinada dosis le puede ayudar, pero esto no es la solución. Lo que debemos entender dentro de un proceso de limpieza es que tiene un sinnúmero de problemas dentro del intestino, como son inflamaciones crónicas del intestino, pérdida de estructura anatómica, como son daño de las vellosidades intestinales, que son como deditos de una alfombra, digámoslo así, que alguna vez le oí a la doctora Buccelli que daba este ejemplo, y que amplían la capacidad de absorción de los nutrientes. Entonces, cuando una persona, imaginémonos el escenario, tiene una alfombra sucia, tiene un problema inflamatorio que está, además de eso, agrediendo esas vellosidades intestinales, que está totalmente alterado la mucosa del intestino y la falta de lubricación de lo mismo, los nutrientes no van a hacer ningún efecto y la persona sigue enferma. Y es más, no necesita tomar un laxante, porque muchas de esas personas va a terminar en episodios de diarrea o también totalmente constipados. Entonces es una persona que realmente está seriamente afectada. Entonces, los laxantes es un recurso adicional que no tiene nada que entorpecer el proceso de limpieza. Un laxante no limpia, un laxante evacúa.
en ese sentido aparece el aloe vera gel como el primer producto de este pack. Bien, dentro del proceso de lo que es las bondades del aloe vera han sido indescriptibles. Tiene una gran gama de beneficios para nuestra salud. A lo largo de la historia se ha descrito esta planta como un agente desintoxicador, antiinflamatorio, un estimulador del sistema inmunológico y del crecimiento de células, regenerador de células. Un favorecedor de la función digestiva, es un antiséptico, es un limpiador y es analgésico además. Un acelerador de la regeneración de los tejidos. Entonces, y finalmente como una buena fuente de importantes principios vitales, ¿no? El aloe vera es una planta polifacética, es una planta adaptógena, es decir, es un gran regulador general del organismo que se adapta a los trastornos y desequilibrios de cualquier individuo. Es por eso que muchas personas toman puntualmente el aloe vera con una finalidad X, pero terminan sintiendo un bienestar en todo su organismo, porque es una planta que se adapta a todas las condiciones del ser humano. Entonces, es importantísimo dentro del arsenal de nuestras casas el tener este producto. Es un depurador natural del organismo, como se dice. Elimina toxinas y residuos, y esta propiedad se atribuye a uno de los componentes que se llama aloína, y no solamente es la aloína. Entonces, dentro de eso que se llaman las antroquinonas, que es esto, que son algunos, que es la aloína, la barbaloína, el ácido semánico, por ejemplo, que son componentes no solamente de la aloína, sino que son antroquinonas que tienen un efecto de depurador y de limpieza bastante importante dentro del organismo. Entonces, está totalmente identificado los elementos biológicos y fitoquímicos que el producto tiene, a tal punto que el médico más escéptico se le entrega un material de evaluación. En otras palabras, es medicina basada en evidencias. Permite eliminar el tejido adiposo gracias a la mejor metabolización de ácidos grasos. Obviamente, dentro de eso, que es dentro de lo que es la lipogénesis, o sea, lo que es, una cosa es que el organismo absorba lo que necesita y otra cosa es que rechace lo que le hace daño. Y tiene esa particularidad. Imaginemos cuando nos dicen que nos lavemos las manos 3 veces al día o la cantidad de veces que sea, nos lavamos. ¿Y qué pasa con ese producto de la limpieza? Usando cualquier tipo de detergente, va a tener alterándose el pH de la piel, se descama, se agrieta la piel. ¿Y qué es lo que hacemos? Poner un lubricante para evitar que se deteriore pues la dermis, la epidermis. En el intestino es exactamente igual. Tenemos un producto que limpia, que desinfecta gracias a lo que se llama las saponinas. La lisina y las saponinas es un producto detergente, pero también tenemos un lubricante, como la cremita que ponemos en la mano. Tenemos un lubricante interno que es el acemano que tiene, es un mucopolisacárido, que es como una grasita, como una goma, que es lo que protege y le lubrica y le cuida lo que es la mucosa del intestino. Entonces, el producto como tal está, el recurso que nos ofrece es completamente versátil en ese sentido, ¿no? Entonces, históricamente el aloe vera se utilizó como un producto natural, le llamaban el doctor en maceta. Grandes cruzadas y guerras se daban por ocupar los campos de aloe. ¿Favorece entonces la estimulación de la movilidad intestinal? Sí, porque a través de las antroquinonas tiene un efecto también depurador y de laxante, digámoslo así. O sea, además de eso va a favorecer el tránsito intestinal. Y eso nos permite eliminar mejor cualquier toxina. Además, ayuda a digerir mejor los alimentos y conseguir un equilibrio adecuado en nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Todo el proceso empieza en la masticación y en la salivación. Esa función que nosotros intencionalmente debemos hacer es crucial, por cuanto eso digiere, tritura los alimentos, los degrada de tal manera que el intestino limpio puede absorber de una manera óptima todos los nutrientes y no se le pasan, no los pierde mediante evacuación. Cuando una persona tiene alterada e inflamados los intestinos, mastica mal, saliva mal, come al apuro, totalmente en deshoras, o sea, es material que no ha sido degradado y encima de eso, pues no hay una buena absorción, obviamente va a perder totalmente la capacidad de absorción de nutrientes que
podría verse beneficiado si tuviera un intestino en óptimas condiciones. Dice, además evita las retenciones de líquidos, favorece las digestiones y desinflama. Esto también dentro de lo que es el efecto antiinflamatorio, está totalmente estructurado los componentes, que de eso no se trata el tema de hoy, pero sí podríamos hacer toda una charla de por qué es contra los Claro. hongos, que por qué desinflama, por qué desinfecta, por qué cicatriza, por qué regenera, y cada uno está identificado los elementos biológicos que cumplen tal o cual acción. Pero que sepan ustedes simplemente que confíen en el producto porque tienen un producto multifacético, ¿no? Entonces, dentro de lo que es evitar retención de líquidos, ¿cuánta gente hoy en día por problemas del intestino andan con las piernas hinchadas, rodillas totalmente adoloridas, y es pura retención de líquidos, ¿no? Pasemos, por favor. Aquí está, doctor, la imagen que usted me había pedido que mostráramos, que era exactamente lo de la composición de la aloe vera y ese proceso de limpieza de la vellosidad intestinal. Lo vemos y lo analizamos. A De ver, acuerdo. doctor, lo analizamos porque sí es muy importante y usted me había pedido que tal vez pudiéramos ver esta parte. Los 200 compuestos activos que se tienen, las 12 vitaminas, 20 minerales, los 18 aminoácidos. Pero aquí vamos a ver exactamente es el proceso. Y es este proceso. Aquí estamos viendo, doctor, la vellosidad intestinal antes del consumo del aloe. De acuerdo. En ese proceso, ¿qué es lo que se logra ahí, en ese proceso de limpieza? Si podemos en el proceso, es desimpactar especialmente material fecal tóxico que está asfixiando las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, todo lo que ven en oscuro es material tóxico que está asfixiando y no deja mover adecuadamente. Entonces, la superficie de captación de nutrientes está totalmente alterada. Si nos quedamos en esa imagen, solamente tendríamos la cabecita de la vellosidad tratando de absorber, pero es en la base donde se absorben los nutrientes y está totalmente asfixiado por material tóxico. Entonces, siempre dentro de lo que es el aloe, digamos, es una orquesta total, una orquestación totalmente armónica en donde trabajan los aminoácidos, las vitaminas, las enzimas, las antroquinonas, todo en una sinergia. No es solamente un compuesto, no es solamente que el aminoácido va a limpiar, no es solamente que las vitaminas van a hacer un efecto. Una vitamina sin consumo de minerales no le sirve para nada. No se absorbe la vitamina. El mineral es el que genera energía en el organismo. O sea, son los catalizadores de la energía y es por eso que va muy de la mano vitaminas y minerales. Entonces, en la lámina de presentación, aminoácidos, vitaminas, minerales, antroquinonas, todo tiene que estar sinergetizado en conjunto, no individualmente. Pasemos, por favor. Claro, ahí está. Bueno, aquí hablamos, dice, los síntomas de una enfermedad tiene un origen diferente al sitio donde se manifiesta. Y esto es algo sumamente interesante. Entonces, hay que tengan una idea. Una persona va y consulta a un médico por sinusitis. Solamente en la cabecita, solamente en la cabeza, están estructurados 4 especialidades. Empezando por la boca, es el territorio del odontólogo. La nariz y la orofaringe es el terreno del otorrino. Los ojos es el terreno del oftalmólogo y la cabeza es el terreno del neurólogo. O sea, en la cabeza participan 4 especialidades. Y resulta que viene una persona y consulta porque tiene una sinusitis crónicamente no resuelta. Y el otorrino, de acuerdo a su conocimiento que le dio la universidad, empieza a implementar los tratamientos que considera oportunos para ese paciente y resulta que no se cura. Y esa persona va a donde otro otorrino y otro otorrino, va donde un médico alergólogo y no se dan cuenta que el problema no está ahí, el origen del problema está en el hígado, no está en el aparato, no está en la nariz, no está en las fosas sinusales. El problema está en el aparato digestivo. Yo cuando me llega a mi especialidad, gente con ojo rojo, unas conjuntivitis que no se resuelven con nada y el motivo de consulta es ojo rojo, entonces, y las personas están
dele con los colirios y tratando con los colirios, cambiando de médicos, y el problema está en el hígado. Yo cuando tengo eso, al entender lo que es los cuadrantes bioenergéticos, que son órganos cibernéticos, los microátomos en el organismo, entonces es de entender el origen. O sea, lo que está sintiendo usted es la causa, pero el origen no está ahí. Si usted está con dolor de cabeza, el origen no está ahí, excepto que tenga microinfartos cerebrales o de alguna naturaleza ocasionados por un problema sistémico, no porque usted nació con ese problema. Entonces, esa es la importancia de atender el aparato digestivo. Pasemos, por favor. Entonces, obviamente, cuando hablamos de un intestino enfermo, debemos entender que un intestino sano es fundamental para la salud en general. La intoxicación del mismo genera enfermedades múltiples, desórdenes de la función del tracto digestivo. ¿Cuánta gente vive con gases, llenos de gases, con dolores del aparato digestivo? Todo lo que come le hace doler el aparato digestivo. Alternancias entre estreñimientos, diarrea, inflamaciones. Entonces, simplemente hay lo que se llama colitis, colon irritable, gastritis, úlceras y heridas dentro del aparato digestivo, y lo que se llama la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn. Todo esto genera tremenda afectación en la calidad de vida de una persona. Y estamos hablando de que una persona necesita tener salud para cualquier cosa. Ejemplo, tiene usted el negocio del siglo este día, va a cerrar el negocio del siglo, pero le da una diarrea, a ver, ¿quién le va a cubrir en el negocio? Entonces, o le da un problema de dolor de muela, primero tiene que atender el dolor de muela para poder ir a atender el negocio. Entonces, la importancia de estar nosotros en salud y bienestar. Alteraciones metabólicas. Ya de por sí las personas tienen problemas congénitos, como es la diabetes mellitus, como es problemas de dislipidemias, hipertensión arterial, que son problemas que de por sí ya tiene una base genética, y además de eso, nosotros le causamos una agresión a nuestro organismo mediante los malos hábitos que tenemos para tratarlo al mismo. Entonces, obviamente, vamos a tener una exacerbación de molestias, una prolongación de la enfermedad, y estar viendo cómo envejece la persona sin tener un resultado óptimo, y aprende inclusive a convivir con la molestia. Y eso no debe ser así. Desórdenes neurológicos, especialmente lo que es el tema de dolores de cabeza, que es muy frecuente. Alternancias en lo que es calidad de la visión, mareos, personas que tienen zumbidos en los oídos en forma muy frecuente, que tiene origen múltiples, pero que de todas maneras tienen manifestaciones neurológicas, alteraciones del sueño. Alteraciones hormonales. ¿Cuánta gente tiene los problemas de enfermedades ya de ovarios poliquísticos, problemas a nivel de glándulas mamarias, problemas que tienen en alteraciones del ciclo menstrual, problemas que tienen de sofocaciones en el tema de menopausia, que es normal, pero que además de eso se va a ver exacerbado porque no tienen la absorción de los estrógenos naturales que ingiere por vía comida, y que va a exacerbar los síntomas de una menopausia, por decir algo, ¿no? Dentro de lo que es hormonales. Muchachos que no fortalecen adecuadamente los cartílagos de crecimiento. Entonces, que hasta los 15 años de edad, un adolescente puede desarrollar realmente estatura, porque en esa edad es donde se termina de formar los cartílagos de crecimiento. Entonces, se me está quedando cortito de estatura. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a fortalecer y aportarle los nutrientes que esos cartílagos de crecimiento necesitan? Trastornos de los órganos de los sentidos, lo que decía. ¿Cuánta gente aprende a vivir con zumbidos en los oídos? Entonces, y le relacionan a la hipertensión arterial, que sí tiene que ver también, pero gente que tiene problemas en el olfato. Decía, yo antes tenía un olfato espectacular, y ahora como que he perdido el olfato. Antes yo degustaba mejor los alimentos, entonces todo lo relaciona a la edad. Entonces simplemente que esos son avisos que el organismo le está dando de que algo está pasando mal. ¿Y dónde tuvo el origen? En las glándulas salivales no fue así. ¿Dónde se alteró la mucosa y la sensación del olfato? No fue en la nariz, es aparato digestivo. De ahí nació todo el problema. Problemas de la piel. La piel, ustedes han visto un montón de gente que tienen manchas cafés,
alternancias de la pigmentación en la dermis. ¿Y qué tiene que ver con eso? En la mala absorción de nutrientes a nivel del intestino. Piel resquebrajada, uñas que se quiebran, pelo horquillado. Entonces, prolongación de las arrugas. ¿Dónde nace eso? A las mujeres, ¿dónde se les nota la edad? En la piel del cuello y de las manos. Puede estarse camuflando con todos los cosméticos que quiera, pero la edad la refleja la piel del cuello y la piel de las manos. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero por qué me pasa eso? Entonces, cuando entendemos la importancia de tener una desintoxicación del aparato digestivo, nos vamos a ver tremendamente beneficiados. No se diga alteraciones osteomusculares, las artritis, la osteoartritis, la osteoporosis, todo ese tipo de alteraciones viene justamente, va muy de la mano. Y no se diga la fatiga crónica. La fatiga, regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Sí, doctor, ya lo regreso. Entonces, no se diga la fatiga crónica, gente que en donde están se duermen. Andan totalmente decaídos. Se cansan por todo. Se levantan de la cama y les duele absolutamente todo. Les duele las piernas. Se levantan y dices que me duele, que está hablando con problemas de insuficiencia circulatoria. Entonces, a que tengan ustedes idea lo que significa que nada tiene que ver la obesidad o el sobrepeso es uno de las alteraciones metabólicas, pero todo y el resto, entonces debemos tomar conciencia de eso, ¿no? Pasemos, por favor. Bien, entonces echamos mano a lo que se llama el proceso de saludable C9 o proceso CLINAI o desintoxicación. Dentro de lo que sepan, y les voy a contar mi testimonio, que si bien es cierto, muchos han comprado el programa FIT con la idea pues de verse mejor y sentirse mejor, que es plausible totalmente porque están frente al recurso natural óptimo, sin efecto de rebote que en el mundo existe. No existe otro complejo nutricional totalmente direccionado para la salud y el bienestar y que tiene injerencia no solamente en el tema de peso, sino también en el tema de desintoxicación. Les cuento un testimonio. Yo sí hago el proceso de desintoxicación periódicamente y esta vez le puse más énfasis por cuanto con fecha febrero entré a sala de cirugía para que me operen una hernia inguinal, toda vez de que a mí siempre me gustó el deporte. Entonces, yo hacía deporte bastante intenso. Entonces, me generó una hernia inguinal. Entonces, fui al cirujano y me dijo, no te preocupes, esto es cuestión de ponerte una malla y mañana te doy de alta y en una semana estás trabajando. Y dije, genial, pues entré a la sala de cirugía, una cirugía laparoscópica y bueno, salí con eso, con una complicación bastante importante que me tuvo, pero a mal andar todos estos 3 meses que tuvieron que operarme de emergencia de una oclusión intestinal. Entonces, imagínense qué habré sentido yo cuando el cirujano le dicen, oiga, doctor, ¿sabe que tengo que volverle a operar para salvar su vida? Entonces, vea, doctor, sé lo que es una oclusión intestinal, tiene que operar y no hay nada que hacer. Entonces, bueno, salí de la sala de cirugía y no tienen idea lo que ha significado un postoperatorio de esta naturaleza, pero que en todo caso yo siempre confiando en Dios y que Él es el único dador de la vida. Y si estoy vivo y todos y cada uno de nosotros estamos vivos por la gracia y misericordia de Él, porque así Él lo quiere para que cumplamos los propósitos que nos tiene designados en esta vida. En todo caso, con la abnegación de mi esposa, con la dedicación de 24 horas por parte de ella, él salía adelante. Y dentro de ese proceso, pues, lleno de medicamentos, y ni modo, porque tiene que ser administrado eso, lleno totalmente de medicamentos, yo no sé por dónde nomás tenía yo venoclisis, y bueno, salí a la casa, entonces, bastante reducido de peso, y empezó el proceso de recuperación. Entonces, siempre somos un equipo de trabajo y con una gran amiga que es también con la doctora Jessica Buccelli, que siempre nos comentábamos y tanta cosa, pues estableciendo una estrategia dentro de lo que es proceso de depuración. Y yo, por mi propia convicción,
cogí el tema de la desintoxicación, el Clean 9. Entonces, y aquí me tienen. Realmente, pues, funciona. De eso dependo. Gran parte de mi nutrición, está determinado. Me levanto cada mañana, me tomo en ayudas mi buena porción de aloe. Me tomo mi desayuno con el batido, consumo polen, consumo el absorben C, consumo naturimin. Entonces, todos los productos en nutrición que me pueden servir son parte de mi agenda nutricional diaria. Entonces, esto no lo descuido y estoy bastante bien gracias al proceso de depuración y de desintoxicación que me hizo el programa. Entonces, fíjense en la manera de testimonio. Entonces, yo con el programa de saludable C9 he manejado el postoperatorio de un proceso de oclusión intestinal que salí bien librado por la gracia y misericordia de Dios. Es mi testimonio dentro de lo que es esto. Hablar del producto del aloe, pues obviamente, entonces dice, bueno, ¿y por qué le habrá hecho bien al doctor esto? Pues uno de los componentes sumamente importantes que yo le tomo en consideración, les decía, es el acemano del producto. Eso es espectacular lo que tiene, esa gomita que tiene el producto, eso le va a proteger de una manera sumamente importante y protegerle vellosidades intestinales, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, pues el batido light que ustedes ya conocen y para aquellas personas que se conectan por primera vez, es un multirecurso nutricional que no genera ningún tipo de efecto secundario, que cuida la masa muscular, que los aminoácidos que tiene son degradados, absorbidos y forman proteínas que el cuerpo necesita sintetizar gracias a que tiene una sustancia que se llama la aminoteína, que es a la final es un conjunto de enzimas que va a degradar el aminoácido para que formen las proteínas y que sean digeridas de una manera apropiada. Porque ustedes van a los gimnasios y les dan frascos inmensos, pero creo que yo no sé cuántos miles de cápsulas tienen, y para las personas que están haciendo trabajo muscular. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que ese tipo de proteína no se digiere. Eso le va a dañar su aparato digestivo. En cambio, el producto de la empresa cuida su masa muscular, cuida su aparato óseo y además de eso digiere de una manera óptima por cuanto la aminoteína tiene esa particularidad de generar enzimáticamente los aminoácidos para tener una proteína que sea totalmente asimilable por el cuerpo, ¿ya? Dentro de lo que es el consumo del polen, igual manera, ¿por qué yo lo consumo el polen? ¿Por qué consumo? Porque es un alimento completo. En mis carencias, entonces, que me cuido un poco de las cosas que a veces le veo a mi hijo, a mi esposa, cositas que come y yo me cuido un poquito por el problema que tuve, pero compenso muy bien con el polen. Entonces, dentro de ese aspecto, dentro de lo que es tránsito intestinal, ya de por sí tengo con antroquinonas un efecto depurador. Este también tiene un efecto laxante, pero sumamente sutil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Favorecer la fibra. Hay dos tipos de fibra, la hidrosoluble y la soluble mediante grasa. Entonces, esos dos tipos de fibras, la una da volumen y la otra le da tránsito. Entonces, y dentro de ese aspecto ocupa el polen un efecto de tránsito. No es en sí un efecto totalmente tipo leche de magnesia, no, este es muy sutil. Entonces, simplemente da volumen la fibra y además de eso ayuda a la evacuación. Entonces, dentro de ese aspecto es importantísimo. Además de eso, consigue que no se retenga líquidos, es excelente para una persona que sufre de estreñimiento porque en el volumen de la heces, como tiene full complejo B natural, entonces va a ayudar de una manera óptima a las terminales nerviosas que son las que estimulan el peristaltismo. Entonces, para personas que tienen estreñimiento es un excelente recurso en un combo, que es el aloe vera, que en un combo que puede ser el campos de verdor, como también el polen. Entonces, es un excelente recurso de manejo de lo que es tránsito intestinal.
Entonces, no permite que se acumulen las grasas. Eso también es un producto alternativo frente a en países en donde no tienen, por ejemplo, el Garcinia, que no tengan el Garcinia, tenemos el aloe, que también ayuda, tiene un efecto de lipogénesis, como también el bee pollen, que es excelente recurso para evitar la acumulación de grasas, ¿no? Entonces, es que en ese aspecto, pues, tiene un efecto enzimático bastante importante, lo que impide que la persona esté acumulando gases especialmente, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Eso es lo que yo he consumido. Dentro de lo que es el tema del Garcinia, para aquellas personas que están en problemas saludables, C9, obviamente entender que evitar que el hígado, que se llama la esteatiosis del hígado o hígado graso, que le hablan muchísimo en ese sentido, entonces tenemos este producto que lo que hace es evitar que se metabolicen las grasas. El organismo coge las grasas que requiere, entonces, y no permite que se acumule las grasas que no las necesita. El ácido hidroxicítrico, entonces eso lo trabaja a nivel de la serotonina, que le da mensajes de saciedad a nuestro cerebro. Primero, está bien nutrido, tiene alimentos completos con el batido, con el bipolen, está depurado su organismo, además de todos los vitaminas, minerales y aminoácidos que tiene el aloe. Es una sinergia de estos productos. Entonces, ¿para qué quiere comer más a una persona que está tratando de controlar peso? Entonces, no, o sea, simplemente come lo que necesita y listo. Entonces, el ácido, como genera esos estados de ansiedad, la propiedad del ácido hidroxicítrico tiene ese efecto de saciedad y usted se pasa totalmente tranquilo sin estados de ansiedad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, el Garcinia Plus obviamente es un producto totalmente recursivo para lo que es metabolismo y manejo del tema de sobrepeso. Entonces, pero no solamente es para eso, dentro de lo que es enfermedades metabólicas, para un hipertenso me sirve de maravilla el producto porque estoy directamente trabajando en el hígado. Para una persona diabética pero sine qua non el consumo del Garcinia, y si no hubiera el Garcinia tenemos otros recursos como puede ser el Artixin, el Lysium también es un excelente recurso. O sea, hay maneras de alternancia en aquellos países en donde no existen los productos. Entonces, en tal país no tengo tal cosa, pero sí existen maneras de compensar eso. Entonces, que en ese sentido no le tengan, no extrañen si por obvias razones no hay uno u otro producto en sus países, sí tienen producto con el cual podemos compensar esa carencia, ¿no? Bueno. Doctor, mire, yo creo que usted recoge el pensamiento de tantas personas aquí que pudiéramos estar un día completo hablando de todos los productos, pero vamos ya a la parte final. La presentación de hoy realmente ha sido extraordinaria en el sentido del conocimiento de este aloe vera gel, del gel que nos centramos hoy como desintoxicación y que sirve absolutamente para todas las patologías. Pero vamos a dos cosas importantes. Y nos están preguntando las diferencias entre la aloína y la alantoína, uno. Y el número dos, ¿es lo mismo que consumir sábila de la que las personas tienen en la casa? ¿Cuál es esa diferencia esencial que tiene el producto? A ver, dentro de lo que es la sábila que se siembra en casa, siempre fue hasta porque traía la buena suerte. Ponían especialmente en México en las puertas de la casa sábila, en otros para traer las buenas vibras a los negocios. Entonces siempre se tuvo conceptos bastante interesantes de aceptación de cultivos de sábila en casa. Pero obviamente, ¿qué es lo que se sabe? Una sábila que no es pasteurizado el compuesto y que no es estabilizado le va a generar una osteoporosis crónica irreversible. Eso es el efecto por estar consumiendo un producto directamente sacado de un penco sin haber sido tratado. Y para entenderlo de esa manera, ustedes no van a un supermercado y encuentran leche pura de vaca. Entonces, yo no creo que en ningún supermercado van a encontrar eso. Encuentran leche desengrasada, pasteurizada,
unas con lactosa, otras sin lactosa. Entonces, pero de todas maneras, pues debemos entender que la sábila, para que sea asimilable por el cuerpo humano, tiene que ser pasteurizado el componente interno y tiene que ser estabilizado el gel, ¿no? Eso básicamente. ¿Cuál era la otra pregunta? La Perdón. otra, las personas que consumen, ¿cuánto tiempo pueden consumir la sábila de nosotros? Estamos hablando que no solamente es un producto que va a servir a una patología, sino que es un producto que se puede consumir de manera consistente, pero muchas personas, tal vez personas nuevas que están ingresando, piensan, ¿cuánto tengo que tomar? ¿Hasta cuánto tengo que tomar? Después de haberlo escuchado a ustedes, es un producto que seguramente se recomienda de consumo continuo, no como un medicamento, sino como un alimento. Entonces, en ese aspecto, doctor. Bueno, siempre dependiendo del requerimiento y la necesidad, por ejemplo, a título personal, yo hago un proceso de depuración del organismo al menos unas 2 veces al año. ¿Por cuánto tiempo? Lo consumo 3 meses consecutivos. Entonces, y guardo sábila en refrigeración cada vez que he tenido una comida copiosa o que me he descuidado un poco, vuelvo a tomar sábila. Entonces, aprovechando los nutrientes, no solamente la sábila, entonces cotidianamente, por ejemplo, alterno. Fuera del proceso de depuración, me puedo tomar un ciclo de ultralight, luego me tomo un ciclo de aloe, entonces puedo en mi jugo de frutas poner pomestín, pero ante la pregunta puntual del aloe, yo personalmente me lo consumo 3 meses consecutivos, descanso unos días y vuelvo a consumir. Si me preguntan que por qué descanso, es simplemente un hábito, pero el producto, aprovechando su concepto de nutricional, podría estarlo consumiendo todos los días sin ningún problema. Pero a título personal yo lo hago de esa manera, ¿no? Aquí está la pregunta que se me había ido, la lantoína y la aloína, las diferencias. A ver, la aloína es una antroquinona. Tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto antibiótico, un efecto antiviral. La lantoína es una sustancia nitrogenada que se origina después de la oxidación del ácido úrico. Está presente en la orina de muchos mamíferos y anfibios. En el cuerpo también puede presentarse. Entonces, el origen es diferente, pero básicamente es un producto de depuración del ácido úrico. Doctor, ya cerrando el día de hoy, una persona que hoy en día tiene simplemente años y años y años de malos hábitos alimenticios y se da el tiempo, ¿cuál sería ese producto que usted le recomienda como esencial para que de aquí en adelante su organismo esté limpio y desintoxicado y mantenerlo consumiendo? A ver, dentro del aspecto si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un adolescente casi no tiene problemas en aparato digestivo, puede comer piedras el adolescente y nada le hace daño. Entonces, pero poco a poco va dañando. Imaginémonos una chimenea que está cada vez pegando hollín, 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 hollín. Pero el tema acá en el intestino es que durante los años y conforme vamos pasando en edad, es el acúmulo y el deterioro y la degeneración de las mucosas, las vellosidades intestinales del aparato digestivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos el producto. Si me preguntan, ¿qué es lo que recomiendo? Yo digo, de una, el programa, el Clean Night, de una. Entonces, para desintoxicar. Pero si una persona quiere ser un poquito más quitarse el esquema que esto me va a bajar de peso, de todas maneras usted va a bajar de peso el rato que limpie el intestino, porque se desimpactó materia fecal. Segundo, los divertículos, que son úlceras que tiene dentro de las paredes del intestino, eso, por más limpio que esté, eso no se recupera, y ahí es donde viene la aloe vera, porque eso con el acemano sí le va a curar esas heridas, esas llagas que tiene dentro del intestino. Entonces, para una persona, conforme va pasando los años, considero que el producto que siempre debe estar consumiendo es el aloe, debe estar consumiendo el bipolen como productos puntuales de mantenimiento, ¿no? Entonces, y si es que puede, dentro de ese aspecto, pensar en una multivitamina, ocupe el Ultralight.
Pues doctor, yo creo que ha sido impresionante la presentación del día de hoy, tantos términos que necesitamos nosotros asimilar, pero también lo importante desde la parte personal suya, desde su testimonio. Eh, Hoy no tenemos consulta, estoy pensando que ahora estamos con el grupo de Clean Night dando consulta del Clean Night a las 9 de la mañana con médicos y estoy pensando tal vez más adelante y vamos a redondear la idea abusando del tiempo de nuestros doctores, organizándolos un poquitito, hacer un panel médico donde podamos un día de estos poder tener una sala abierta para evacuar todas estas dudas o estas preguntas que no tienen que ver con que los productos son curativos o sanadores. Los productos son alimentos perfectos hechos por la naturaleza que vienen a coayudar a todas esas deficiencias que nosotros mismos por malos hábitos les hemos dado. Pero siempre, pues desde la ventaja de tener un profesional de la salud y que también es un gerente soaring del negocio. Usted es un médico oftalmólogo reconocido en el Ecuador, ha sido formado en una de las escuelas y universidades más importantes de Latinoamérica y es miembro de la Sociedad de Oftalmólogos de Latinoamérica, una persona supremamente reconocida, pero más allá de eso es una persona que dona parte de su tiempo y eso son de las cosas que a mí más admiración me causan, dona parte de su tiempo hoy en día para atender a pacientes que no tienen recursos y eso es una de las cosas que más nos enorgullecen. Entonces, doctor, esa función de servicio que tenemos todos aquí en Forever con estos productos está muy de la mano con lo que es el juramento hipocrático de que no tenemos medicinas, pero sí tenemos productos que ayudan a las personas. ¿Cómo usted ve esa parte como médico cuando usted decidió, más allá de ir por el dinero, ir por la ayuda al prójimo? Este rato, por ejemplo, hay una cosa muy evidente, por decirte algo. La semana anterior atendí a una paciente que tiene un problema de queratocono y viene con sus familiares, su padre arquitecto, y por todo este tipo de crisis, ella merita una cirugía, ella merita una cirugía. Entonces, uno se pone a pensar ya en la gente, no en el interés de uno, sino cómo le ayudo a esta persona. No tienen recursos económicos, están sin trabajo y tienen una necesidad. Entonces, es una de dos, o uno se hace loco ante esa situación o simplemente él genera un espacio de ayuda a esas personas. Entonces, de una o de otra manera vamos a estar sirviendo. Venimos a esta tierra para servirle a Dios y no para servirnos nosotros de Dios. Entonces, y siempre entender que la vida tiene obstáculos y oportunidades. Y se habla y se dice, toda oportunidad tiene una dificultad, pero toda dificultad tiene una oportunidad. Y dentro de ese aspecto, pues, el servicio es algo crucial. Y para terminar esta cuestión de la gente que está llevando el programa, a mí me gusta hablar de tres conceptos que se llama el ser, el hacer y el tener. Ser. Entonces, ¿qué quiere ser la persona que está llevando este programa? La dificultad genera una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Es una disciplina, una formación de carácter para poder llevar a cabalidad el programa de control de peso. Tiene que formar su carácter, porque de otra manera no va a tener éxito en la manera como se espera. Una parte es lo que hace el producto y otra parte es el ser que usted tiene que ocasionar para poder generar el resultado. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Seguir instrucciones. Las instrucciones que le están dando con todos los webinars, con todas las capacitaciones para que tenga el resultado que espera. ¿Y qué quiero tener? Resultados. Perfecto. Ahora, pasa usted este programa y nuevamente llega la parte de qué quiero ser, hacer y tener. ¿Qué quiero ser? Un mentor, un transmisor de la información que a usted le funcionó. Usted va a ser un mentor de personas para que transmita y sirve a las personas con un testimonio suyo. ¿Qué quiere hacer? Justamente, ¿qué va a hacer en ese sentido? Entonces, generar propuestas, ayudarles a las personas para que realicen actividades que les permitan encontrar un camino, un norte en sus necesidades. ¿Y qué quiere tener? Va a tener algo hermoso que se llama prosperidad integral, porque por hacer eso,
esta empresa no le deja pasar por alto nada. La recomendación de todas las utilidades que la empresa genere, el movimiento de esta facturación de productos, también le devuelve a la gente. Entonces, de esa manera se trata de formar redes de gente que se beneficie de los productos con todas las posibilidades y facilidades que pueda tener. Entonces, no hay